Muchas gracias, don Gerald. En realidad a mí me interesaba intervenir en esta mesa, primero porque, bueno, tuvimos dos bajas por razones de fuerza mayor, y segundo porque siempre pues he procurado que en estos seminarios participen algunos expertos vinculados con el tema agrario y ambiental del sistema, concretamente del Consejo Agropecuario Centroamericano. Sin embargo, en esta oportunidad pues no fue posible contar con la colaboración de ellos. Y yo quisiera hacer alguna reflexión vinculada con el tema anterior y algunas preguntas que se plantearon, y con el tema del desarrollo sostenible, que es uno de los tópicos de esta mesa. Y voy a comenzar haciendo alusión al Protocolo de Guatemala, al Tratado de Integración Económica, que es un instrumento complementario del Protocolo de Tegucigalpa de 1991, porque el objetivo básico que establece este Protocolo de Guatemala es impulsar el desarrollo económico y social equitativo y sostenible de los países centroamericanos mediante un proceso que permita la transformación de sus estructuras productivas, y pongo énfasis, transformación de sus estructuras productivas, sociales y tecnológicas, con el fin de aumentar la competitividad y facilitar la inserción eficiente y dinámica de Centroamérica a la economía internacional. Artículo 3. Este objetivo delinea 3 campos de acción vinculados con la política agrícola: desarrollo rural sostenible, transformación de las estructuras productivas, el aumento de la producción y competitividad de la producción. Y eso nos lleva a considerar que para la productividad y la eficiencia de estructuras productivas es necesario impulsar la creación de empresas agrarias, especialmente, ahorita voy a hablar de la agricultura familiar, de empresas agrarias familiares, de productores a título principal o de empresas asociativas que permitan a través de cadenas agregar valor a los productos y tener un mejor posicionamiento. Debe recordarse que la agricultura es esencialmente riesgosa, aparte de un hecho técnico que es justamente el riesgo biológico que padecen todos nuestros productores, nuestros campesinos, nuestros agricultores cuando cultivan o cuando crían algún tipo de animal. Y esa esencia del riesgo biológico de la agricultura es lo que hace necesario contar con normas técnicas y normas comunes especializadas que le den un trato particular a estos sujetos. De ahí que es necesario que los estados, así como está en el protocolo, se comprometan a establecer un proceso de armonización regional de la normativa técnica que propicie el mejoramiento de la calidad de la producción y favorezca la sanidad e inocuidad alimentaria, y que garantice también el acceso a los productos agropecuarios a toda la población, es decir, que son productos sanos. Es decir, una política agrícola concebida desde un punto de vista regional como política común tiene que considerar necesariamente aspectos de estructuras productivas que tiene que ver, y sí, con la tenencia de la tierra, con la distribución inequitativa de la tenencia de la tierra, tiene que ver con el mercado, los mercados de productos agrícolas, por ejemplo, las ferias del agricultor. Aquí en Costa Rica tenemos la ley de ferias del agricultor que le traslada
a los mismos agricultores la administración de las ferias de los productos agrícolas para garantizarse de alguna manera la colocación de su producto en ella y la posibilidad de obtener un precio un poquito más justo. Y estos mercados pequeños tienen que competir con las empresas, con las grandes empresas agroindustriales, que antes se habló de cómo estas empresas y sobre todo los productos no tradicionales que van, digamos, ejerciendo presión sobre las zonas más vulnerables, más pobres, ¿verdad?, que van, digamos, relegando al agricultor, que lo van desplazando, que le van comprando sus propiedades a precios ridículos, pierden sus propiedades, pierden sus fincas y se vuelven peones mal pagados y con mayores riesgos de salud, ¿verdad? Entonces, no es solo una política de estructura de mercados, es el tema de que el desarrollo sostenible tiene que vincular necesariamente políticas sociales de equilibrio. Entonces, si uno sigue leyendo el protocolo, hay enunciados muy bonitos. Los invito a leer el artículo 22 del protocolo y el artículo 35. Dice el 35, los Estados parte convienen en desarrollar estrategias comunes con el objetivo de fortalecer la capacidad de los Estados para valorizar y proteger el desarrollo, el patrimonio natural de la región, adoptar estilos de desarrollo sostenible, utilizar en forma óptima y racional los recursos naturales del área, controlar la contaminación y restablecer el equilibrio ecológico, entre otros, mediante el mejoramiento de la armonización en el ámbito regional de la legislación ambiental, financiamiento de ejecución de proyectos de conservación del medio ambiente, etc. Entonces, en este contexto, y cuando uno se va a analizar las competencias del Consejo de Ministros, de los consejos de ministros, que está en el artículo 35, y de las normas que ellos pueden derivar, se dice, bueno, los consejos de ministros, en general, es decir, estamos hablando de los sectores, ¿verdad?, ambiente, agricultura, salud, y así sucesivamente, economía, tienen competencia para adoptar actos normativos. Y dentro de esos actos normativos están los reglamentos comunitarios. ¿Por qué son reglamentos comunitarios? Porque el protocolo los define como actos de carácter general, ¿verdad?, que son obligatorios en todos sus elementos, ¿verdad?, y vinculantes para todos los estados de manera inmediata. Es el mismo concepto del reglamento comunitario que contiene el Tratado de la Unión Europea. Esto es un poco a lo que se referían algunos expositores en relación al ejercicio de las competencias normativas, porque no es lo mismo que un Consejo de Ministros adopte estrategias regionales, que las ha adoptado la ERAS, la Estrategia Regional de Medio Ambiente y Seguridad Agroalimentaria, que fue mandatada por la reunión de presidentes a raíz de la crisis del 2008, de la crisis agroalimentaria del 2008. Resulta ser que en Centroamérica no habían bancos de semillas para producir granos básicos. Por eso fue que se mandató, entre otras razones, esa estrategia. Y usted lee la estrategia y tiene planes y objetivos y un montón de cosas, y hay que preguntarse, bueno, ¿se ejecutó esa estrategia? ¿A qué nivel llegó? O sea, ¿cómo descendió de arriba hacia abajo a los niveles que tenían que llegar? O sea, ¿cómo es que esa estrategia se elaboró? ¿Y cómo se debería de elaborar una estrategia orientada al desarrollo rural sostenible, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? La PAC europea, la Política Agrícola Común Europea, antes tenía ese diseño de arriba hacia abajo,
Cuando se inserta el tema del desarrollo rural, territorial, cambia la elaboración de la política, porque la política nace en las bases, en los pueblitos, en las comunidades, en las organizaciones locales. Y en eso quiero insistir, porque en la mesa anterior se habló de la importancia de la participación de los municipios. Bueno, no es solo de los municipios, es cómo los entes locales y especialmente las organizaciones sociales de diferentes grupos que son vulnerables, agricultores, comunidades indígenas, familias de escasos recursos, etcétera, etcétera, cómo pueden contribuir a la elaboración de estos diseños de políticas comunes de abajo hacia arriba. También tenemos la Estrategia de Desarrollo Rural Territorial Centroamericana, que se ha considerado que es una buena estrategia porque sí plantea este tema de hacer proyectos desde la base hacia arriba. Yo diría que es una buena estrategia. Y si leemos la ley de Costa Rica, la ley del Instituto de Desarrollo, antes Instituto de Desarrollo Agrario, ahora se llama Instituto de Desarrollo Rural, reformada en el 2012, esa es la filosofía que tiene. ¿Cómo hacemos los proyectos territoriales de desarrollo rural? Bueno, consultando a los pueblos, haciendo órganos regionales, haciendo estudios de campo socioeconómicos para ver qué familias y cuáles personas tienen más o menos una vocación productiva para producir X producto, y a partir de ahí pues elaborar un proyecto de desarrollo que sea útil a esa comunidad y que pues genere digamos, posibilidades de crecimiento y un ingreso a grupos de familia. Y también hay una PACA centroamericana, una política agrícola común centroamericana. Creo que en este momento, no sé si ya terminó la consulta, pero la primera política fue del 2007 al 2017 y está en proceso de consulta la nueva PACA centroamericana. Y hay que llamar la atención en esa política agrícola común centroamericana para ver de qué forma están concebidas. Porque yo observo una tendencia en estas estrategias, en estas políticas, mucho a la inversión, mucho a la competitividad, mucho al mercado y lo social. ¿Y cómo hacemos para aterrizar esas políticas comunes en materia agrícola, ambiental y desarrollo sostenible? ¿Cómo hacemos para que los estados puedan implementarlas y exigirlas? O sea, que los ciudadanos puedan exigir los derechos derivados de esas estrategias y políticas comunes. ¿Cómo se hace para que los ciudadanos puedan exigir esos derechos que les conceden esos instrumentos? Es necesario, lo he dicho desde que estaba haciendo mi tesis doctoral, que comencé a hablar con la gente del Consejo Agropecuario Centroamericano. Hay que dictar reglamentos comunitarios. Entonces, el instrumento jurídico está. Lo que hay que hacer es uso de esos instrumentos jurídicos. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos consejos de ministros creen que el Consejo de Ministros de Integración Económica es el que manda todo. Y cada Consejo de Ministros tiene su sector y es autónomo. El Consejo de Integración Económica coordina. Y por eso es que está el Consejo Intersectorial de Ministros. ¿Cómo se adoptó el reglamento de medidas sanitarias y fitosanitarias? O sea, ¿cómo puedo adoptar un reglamento de medidas sanitarias y fitosanitarias como Consejo de Ministros de Integración Económica si no participo al Consejo de Ministros de Medio Ambiente, al Consejo de Ministros de Agricultura y al Consejo de Ministros de Salud, como mínimo, ¿verdad? Son temas intersectoriales, pero hay temas que tienen que potenciar mucho los consejos de ministros de integración social, y con eso, antes de que me saquen la tarjeta roja, termino. Muchas gracias.